Este hombre que ves en pantalla se daba una vida de rey. Ahora está preso en Estados Unidos y es llevado ante la corte. En este video veremos la vida del mandatario que por más de 12 años mantuvo a un pueblo en la pobreza. Pero él sí que se daba la gran vida. La vida de lujos y riqueza de Nicolás Maduro. Este es Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que mientras su país se muere de hambre, él se da el lujo de comer en el restaurante más caro de cortes de carne, y es servido por el mismo chef de la sal, mejor conocido como Salt Bey. Fumando un puro es filmado con semejante extravagancia en Estambul. Aunque millones de venezolanos tienen años de no haber ingerido algo de proteína, este es un personaje que se niega a irse de la presidencia de uno de los países que hace 30 años tenía el mejor futuro de Latinoamérica, gracias a su crecimiento económico y a sus ingresos por petróleo. Esta es la vida de lujo de Nicolás Maduro y cómo gasta el dinero de su nación. Advertencia: el video que verás a continuación expone la investigación realizada por nuestro equipo de investigación. Se expondrán datos que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción. Venezuela era la Arabia Saudita de América Latina hace 30 años. Era uno de los países con más potencial económico en crecimiento. Entonces, ¿qué carajos pasó? Bueno, Venezuela es un país capitalista que en las últimas décadas ha actuado como un país socialista, muy parecido a lo que es Cuba. Y después de la llegada de Hugo Chávez, después de ganar en 1998, trajo ideas socialistas que serían el primer clavo en el ataúd para una próspera Venezuela. En breve, Hugo Chávez, decidido por el precio del auge del petróleo, en que el país no tendría la necesidad de generar sus insumos y materias primas, le resultó mejor importarlo todo, confiando en que el precio del petróleo y los ingresos millonarios en dólares a Venezuela siempre seguirían entrando. Venezuela compraba todo: harinas, maíz, trigo, sorgo, azúcar, café, telas, tecnología y un largo etcétera. No producía nada, porque crear y financiar empresas implicaba un costo de inversión, cosa que no le gustaba hacer. Y para mantenerse en el poder, comenzó a repartir el dinero entre los ciudadanos, es decir, daba apoyo de alimentos, de becas, apoyo a los ancianos, a los niños, se volvió el señor apoyo. Pero se le olvidó que un país no puede solamente hacer eso, debe de haber una fuente de ingresos, una máquina que esté trabajando para producir dinero, ya que a largo plazo dar el dinero a los pobres está comprobado que no sirve de nada, pues solo creará más pobres. Dice el dicho: no les des, mejor enséñales a pescar. ¿Qué es lo que vino después? Venezuela no tenía industria, no tenía fábricas, no tenía infraestructura, no tenía refinerías, no tenía empresas automotrices, no tenía industria de alimentos, y un largo etcétera. Y lo que vino fue peor. La liana de donde se sostenía el país era el petróleo, y para su mala suerte el precio del petróleo cayó abruptamente, que originó una crisis en el país de América que generó una devaluación inmensa, un golpe tan fuerte del cual aún no se han levantado. Aquí te dejamos la explicación ampliada que debes conocer para entender por qué la economía de Venezuela se fue al carajo. Todo comenzaría de la siguiente manera. Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Año de 2013, Caracas, Venezuela, capital del país. Es el 5 de marzo y se anuncia la muerte de Hugo Chávez. Hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Muchos pensaban que Venezuela sería otra, pero todo iría a peor. Mientras muchos venezolanos pensaban que la idea de un nuevo gobierno al país llegaría, nada de esto terminó cumpliéndose.
Nicolás Maduro Moros fue mencionado por Hugo Chávez como su sucesor en caso de que algo ocurriera. Como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y al celebrarse elecciones en ese país, apenas 40 días después, el aparato gubernamental de Hugo Chávez declaró que Nicolás Maduro había ganado unas elecciones donde utilizó intimidación, poder del Estado, recursos económicos y la manipulación del líder de la llamada Revolución del siglo XXI para atornillarse en el poder. Aunque la oposición venezolana llevó dicha elección a impugnaciones y quejas por irregularidades, ninguno de los poderes públicos de Venezuela decidieron aceptar dicha documentación. Pero esto no era ni siquiera lo peor de lo que se avecinaba. Devaluación, migración, protestas y represión. Cuando tomas una mala decisión económica en tu hogar, lo más probable es que eso genere nuevos problemas. Ahora imagina si este pequeño problema lo llevamos a un país con una población de 30 millones de habitantes. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. A diferencia de otros presidentes venezolanos, Nicolás Maduro no es un hombre estudiado, tampoco hizo carrera militar, y ni siquiera da la sensación de ser una persona culta, ni preparada financieramente. La inflación comenzó a sentirse en los bolsillos de los venezolanos, quienes cada vez compraban menos comida. Y es que un trabajador común había pasado de ganar $150 en Venezuela a menos de $50 al mes para comer. Y debido a los bajos salarios y la cantidad de expropiaciones, miles de empresas del país quebraron o migraron, lo que provocó una tasa de desabastecimiento del 85% en los supermercados. Traducido a palabras fáciles de entender, las pocas empresas y la poca industria que existía en Venezuela decidió irse del país que ser parte de la caída inminente, lo que aceleró aún más la devaluación y el desplome de la caída de la economía venezolana. Pero para que lo imagines de una manera sencilla, te decimos que por cada 10 latas de atún que miras en un supermercado, había apenas una. Y para obtener esa única lata de atún, las personas debían hacer colas de hasta 18 horas para ver si tenían opción a comprarla. La falta de dinero, la falta de alimentos, todo eso fue provocado por décadas en que el gobierno de Venezuela destinaba su presupuesto anual en repartir el dinero a los pobres como becas, ayudas a personas necesitadas, programas sociales, cultura y un largo etcétera. Y sí, sabemos que todo eso es importante, pero aún más importante es la inversión, destinar el dinero en empresas, en industria, en algo que generara dinero. Un ejemplo sencillo es que Venezuela repartía el dinero entre mucha gente sin que ella se lo ganara por medio de ayuda, pero nunca invertía en empresas que generaran dinero y empleo, y de esa forma, el mismo país se mantuviera. Es decir, en otras palabras, el gobierno de Hugo Chávez daba peces a los pobres, pero nunca les enseñó a pescar. Y el dicho es cierto, no les des, enséñales a pescar. Es por eso que vemos videos viejos en el internet, donde adultos mayores y niños pobres adoraban a Chávez, porque les daba mucha ayuda económica. Se ganó al pueblo con ayudas, pero nunca hizo que su país generara dinero. ¿Te parece eso familiar? Andrés Manuel López Obrador es criticado mucho por los empresarios en México, porque les cobra más impuestos siendo ellos los que realmente sustentan la economía del país, pero reparte tanto dinero en becas, ayudas sociales, adultos mayores, que puede que no haya dinero para sustentar tantos apoyos. Es por eso que lo comparan con un socialista como Fidel Castro, o Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y todos sabemos cómo están actualmente Cuba o Venezuela. Pero claro que a la clase trabajadora que recibe sus apoyos le adoran. Bueno, es lo mismo que hacía Hugo Chávez, mientras que años atrás la gente le adoraba por tantos apoyos a ellos. Esa misma gente años después es la que buscaba comida en la basura, porque se acostumbraron a recibir apoyos del gobierno y no a trabajar o ser independientes financieramente. En el año 2015, estallaría la ola migratoria en Venezuela. A través de Colombia y de Brasil, miles y miles de venezolanos comenzaron a salir del país,
y se calculó que se fueron en solo ese año el 20% de su población.